por los púlpitos. Entonces, anímicamente tengo que ponerme en contexto. Entonces, yo aquí tengo que hablar y me dieron un tema. El tema es muy puntual y se llama la gestión del agua a través de las cooperativas. Y a eso me voy a referir. Y tengo que decir, bueno, que el tema, en la presentación dice que yo soy abogado y en consecuencia tengo esa deformación. Y me voy a situar en un tema que es puramente jurídico. Y cuando los abogados hablan de normas jurídicas, y si no hablan de normas jurídicas, están hablando paja. Y en consecuencia, vamos directo al tema. Lo que me dijeron, prepárese para hablar de la gestión del agua a través de las cooperativas. Y para eso me preparé. Y en consecuencia, la primera pregunta es, ¿pueden las cooperativas gestionar el agua? ¿Pueden las cooperativas distribuir y dar servicio de agua? Y en consecuencia, la respuesta es que sí. Y como les dije que iba a hablar de normas jurídicas, la primera pregunta que ustedes me van a hacer, ¿verdad?, es ¿y en cuál norma jurídica basa usted su afirmación? ¿Verdad? Porque en derecho, y aquí hay abogados, lo primero que hace un abogado es citar la norma jurídica y probarla. ¿Dónde está? En consecuencia, ¿dónde empieza la construcción normativa de las cooperativas de el agua gestionada por las cooperativas? Y empecemos por el artículo 10 del Código Civil, que ustedes todos los abogados recuerdan, ¿verdad?, porque es una norma de alcance general, que es que dice cómo se interpretan las normas jurídicas. Y entonces nos dice que se interpretan por sus palabras, por lo que dicen, por su contexto y, una cosa importantísima, por sus antecedentes históricos y legislativos. Y en consecuencia, como método, lo primero que hace un abogado es ver la letra de la ley. Y en consecuencia, vamos a la segunda norma jurídica. ¿Cuál es la ley que autoriza a una cooperativa para que preste el servicio de agua? Y en consecuencia, lo vemos en el artículo 131 de la Ley de Aguas, que es la Ley 276, que ustedes conocen profundamente. Y esa ley, ¿qué es lo que dice? Dice, podrán formarse sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las aguas públicas. Punto. Su funcionamiento y liquidación se ajustarán en lo que no esté determinado en este capítulo de la Ley de Aguas, y su naturaleza propia no se oponga a lo que disponga la ley para las cooperativas. O sea que la Ley de Aguas menciona a las cooperativas en el artículo 131, su artículo 131, ¿verdad? Pero como los abogados tenemos que probar, ¿verdad? Y recordémonos una norma clásica, el artículo 317 del Código Procesal Civil. Un abogado afirma, pero un abogado prueba. Y en consecuencia, ¿dónde está la prueba? En el antecedente legislativo, y por eso mencioné el artículo 10 del Código Civil. ¿Y qué dice el expediente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué aparece el concepto cooperativas en el artículo 131 de la Ley de Aguas, ¿verdad? Y en consecuencia, el que tiene interés apunte, ¿verdad? En consecuencia, nos vamos a un expediente legislativo. Este artículo 131 ya introdujo la palabra, en el artículo 131 de la Ley de Aguas, se introdujo el concepto cooperativo
por obra de la Ley 5516 de 2 de mayo de 1972. Y el sustento legislativo de esa norma es el expediente legislativo, apúntenlo, 5275. ¿Y qué dice ese expediente legislativo 5275? ¿Y qué es lo que consta? ¿Cuál fue la voluntad? Y el tema esencial es que a un diputado se le ocurrió facilitar el funcionamiento de las sociedades de usuarios. Y en consecuencia presentó un proyecto en ese sentido. Y él tenía una norma básica, él tenía una idea clara, ¿verdad? Que las sociedades de usuarios, tal como aparecían en el Código Civil y como, eso no lo tuvo muy claro, aparecían en el Código de Comercio, no eran el vehículo ideal para que un grupo de personas privadas se conjuntaran y gestionaran el agua. Y en consecuencia, estamos hablando de un momento muy especial para el movimiento cooperativo. En el año 1969 se había dictado la ley 4179 y el movimiento cooperativo estaba gateando. Pero la idea, el concepto, el artículo 64 de la Constitución Política había calado en las gentes. Las comunidades y los miembros y la gente de las comunidades generalmente no son tontos. Entonces, se dieron cuenta de que había un potencial, ¿verdad?, en la nueva ley de cooperativas y un facilitador de la gestión del agua por medio de cooperativas. Y en consecuencia, para aquellos que tengan interés, pueden consultar esta idea, está en la exposición de motivos de ese expediente 5275. Básicamente, y apunten, porque volvemos a probar, en el folio 2. En el folio segundo de la exposición de motivos consta esa voluntad del legislador de establecer que las sociedades de usuarios tuvieran toda la manera, es decir, todas las formas y el funcionamiento de cooperativas, porque, vuelvo a repetir el texto, y aquí hablamos de norma, afirmación y prueba, el tema es que lo que dice, su funcionamiento y liquidación se ajustarán en lo que no esté determinado en ese capítulo y su naturaleza propia, por lo que disponga la ley para las cooperativas. El diputado, aquí aparece, el diputado que presenta el proyecto en el año, por los años 70, es don Jorge Solano Chacón. ¿Y dónde está el concepto de que las cooperativas, dónde está la prueba de que las cooperativas pueden dar el servicio de agua? El proyecto se tramitó en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y para el que tenga interés y no quiera desgastarse perdiéndose, yo estudié el expediente con mucho cuidado, pueden revisar el acta número 61 de la sesión ordinaria del 15 de junio de 1973, folio número 14. En ese tiempo tenemos que reconocer, los expedientes legislativos eran más pequeñitos. Ahora con esto de todos estos el copy-paste han hecho así. Entonces, pueden buscarlo en el acta número 14, en la sesión ordinaria, en el acta número 61, de 15 de junio de 1973, ahí está, digamos, el concepto y empieza a desarrollarse la discusión. En el folio 16, comparece, y es muy importante, porque comparece en ese momento un caballero que se llama, un ingeniero que se llama Fernando Rojas. Don Fernando Rojas es gerente del Servicio Nacional de Electricidad. Y la deliberación es importante porque ilustra ese concepto que habla el artículo 10, cuál es el antecedente legislativo y por qué fue que se dio eso.
Y efectivamente la gente del SNE de aquel tiempo enriquece la discusión y el proyecto con mociones muy particulares y correctivas de qué era lo que se quería, para dónde apuntaba y el deseo de establecer un gestor más en el recurso agua, un gestor que se llaman las cooperativas. La discusión continúa, ¿verdad? Y en el concepto que aparece en esa acta, en el folio 16, obsérvenlo porque es literal. Dice, lo que se buscaba era facilitar el aprovechamiento colectivo de aguas públicas. ¿Y el instrumento cuál era? Las cooperativas. La discusión avanza y en el acta número 81, al folio 33, acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 2/7 de 1973, hay un tema que es importante porque en alguna forma es indicador y revelador. Se presenta la discusión de a dónde vamos a inscribir estas sociedades, estas cooperativas. Sí, en el Servicio Nacional de Electricidad o en el Ministerio de Trabajo. Y el razonamiento del que se parte era muy natural. Es decir, las cooperativas naturalmente se inscriben en el Ministerio de Trabajo, pero para estos efectos, ¿qué pasó? El Servicio Nacional de Electricidad dijo, mire, si nosotros las vamos a controlar, empecemos desde el inicio por el control y la inscripción hagámosla en el Servicio Nacional de Electricidad. En los folios, tal vez desde dentro del concepto de prueba y de por qué las cooperativas pueden dar servicio de agua, ya el que tenga interés puede consultar dos oficios ya importantes porque son las contribuciones prácticas y teóricas que hace el Servicio Nacional de Electricidad al expediente legislativo y constan en los folios 41, 38 y 41 del expediente, que son los oficios del Servicio Nacional de Electricidad 826D-73 y 483-73. ¿Verdad? En el acta 127 del expediente se le da el finiquito a el proyecto y es el acta número 127 del 10/9 de 1973, folio 59, y ahí queda claro que la voluntad del legislador, todavía se reafirma más la voluntad del legislador de que se quería que entes, personas que gestoras del derecho, del agua, se organizaran como cooperativas, ¿verdad? Por aquellos de los incrédulos, ¿verdad? Y por eso es que no quise usar el púlpito, el expediente está ahí, es el 5516, ley 5516 y el expediente es el 5276, ¿verdad? El proyecto se publicó en la Gaceta del 25 de mayo de 1973 y fue debidamente aprobado, ¿verdad? El 17 de abril de 1974. ¿Estamos? Entonces, ahí, ¿cómo fue? Dije, yo era abogado, les dije que les iba a hablar de normas jurídicas, les dije que había hecho una afirmación y que la afirmación tenía que probarla, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, y está el expediente para consulta del que quiera, ¿verdad? Entonces, ahora hablemos no quiero salirme de las normas jurídicas, ¿verdad? Pero hay una pregunta, yo hago las preguntas que ustedes me quieren hacer, me imagino. Entonces, él les dice, bueno, entonces si pueden hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, ahí empieza la gestión, ¿verdad? Y hay que hablar de aspectos que se salen de lo puramente jurídico para entrar en el tema a veces político, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y tengo que decir algo. Yo soy asesor de unas, asociaciones asadas que llaman rurales, ¿verdad? Y que han estado tratando de moverse desde el concepto de asada hacia el concepto de cooperativa, ¿verdad? Y qué es lo que ha pasado. Precisamente que
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se ha opuesto, ¿verdad? Se ha opuesto porque, y aquí también apunten porque es conveniente, ¿verdad? Y es el expediente de la ley 2726. El expediente de la ley 2726 no está debidamente numerado en el archivo de la Asamblea Legislativa, entonces hay que pedirlo por ese nombre, ¿verdad? En consecuencia vamos a hablar de cosas malas, de normas jurídicas, ¿verdad? El AIA nos sale con una razón jurídica, nos dice que rige el artículo segundo, inciso G, de la ley 2726, de 14 de abril de 1961, que es la ley constitutiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, hoy Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan los problemas. Nos dice, ustedes no pueden, porque ustedes tienen que constituirse de conformidad con, es decir, los únicos autorizados, y ahí nos hablan de dictámenes y pronunciamientos y sentencias, ¿verdad? Yo simplemente le hablo de pruebas y lectura de expedientes. Nos dicen, es que tienen que organizarse como una asada, no pueden hacer una cooperativa, ¿no? Entonces empiezo a razonar, bueno, si el artículo 64 de la Constitución Política me dice que tengo el derecho a constituir una cooperativa, ¿por qué no lo puedo hacer? Y si el artículo 131 de la Ley de Aguas me dice que lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces me dice, no, es que ustedes tienen que tener un convenio de delegación y el convenio de delegación tiene una base en el artículo, ese que les dije, el artículo 2, inciso G, que dice, queda facultada a la institución para convenir con organismos locales la administración de tales servicios o administrarlos a través de, escuchemos, juntas administradoras de integración mixta, entre el instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación del servicio y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Entonces, como uno se educó en un colegio de sacerdotes y de curas y es un tanto desconfiado en esos asuntos de fe, en consecuencia uno dice, bueno, no le creo, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, como no creo, ¿dónde está la prueba? ¿Verdad? Y entonces nos vamos al expediente, ¿verdad? Y el asunto es que llegamos a la conclusión de que esas tales asadas todas son ilegales, todas, incluso las que yo defiendo. El amor no quita el conocimiento, ¿verdad? Y todo tiene que probarse. Eso sí, los curas me enseñaron eso, a probar. Y en consecuencia, cuando leemos el expediente, ya hay cosas que son reveladoras. ¿Ya? En el año 1961 y hoy, ¿qué es un organismo o un órgano local? La Constitución hace una diferencia entre intereses y servicios nacionales e intereses y servicios locales. Vean el artículo 169 de la Constitución, normas jurídicas. Punto. Si no hablamos paja. ¿Ya? Y el artículo 169 de la Constitución tiene un detallazo. ¿Ya? Dice que los intereses y servicios locales, dentro de los cuales históricamente, artículo 10 del Código Civil, estaba el agua, ¿verdad? Pueden ser gestionados por los gobiernos locales. Entonces, históricamente, ¿verdad? Cuando el artículo 2, inciso G, de la ley de 2726, nos habla de organismos locales,
solo pueden ser interpretados en el contexto. Y el contexto de lo local es municipal. Y eso fue precisamente una de las grandes razones históricas. Un día nos podemos tomar un café y hablar más de esta ley. ¿Ya? Entonces, el artículo 2G autoriza a la IA para realizar convenios con las municipalidades. Las asociaciones son sujetos de derecho privado. Vean el artículo 25 de la Constitución Política. No son organismos locales. Primer pecado. Segundo pecado. ¿Ya? Ok. ¿Verdad? ¿Por qué las asadas no sirven y por qué las asadas, incluso las que yo defiendo, son ilegales? ¿Verdad? Porque no son un organismo local. Y la ley habla de organismos locales. El texto de la ley, punto. El segundo. ¿Ya? Dice, o, un disyuntivo, administradas a través de juntas administradoras de integración mixta. Mixta. Mixto es lo que es mezclado, evidente. ¿Ya? Entre el instituto y las comunidades, siempre que conviniere para la prestación del servicio. Esos son órganos públicos, son órganos del SNA de aquel tiempo y el Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Ya? Son órganos, no son sujetos de derecho privado como las asociaciones. Son órganos creados por ley, en el que necesariamente concurre la presencia de el instituto, donde hay sujetos de derecho privado, los usuarios, pero hay un ente público que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y adivinen ustedes, cuando uno lee el reglamento de las asadas, ¿cuál es el gran ausente? El instituto. Entonces no es mixto. ¿Ya? Y usted no puede asimilar una asociación privada, ¿verdad?, a un órgano mixto que se incorpora y forma parte del instituto. Entonces, por eso es que muchos de las asadas, que por lo menos de los que yo cuando vengo a descubrir esto, les digo, movámonos hacia lo que nos permite la ley, que es las cooperativas, ¿verdad? Y con esto, entonces, por eso, digamos, yo les quería plantear una serie de cosas y hablé de lo que me dijeron, de las cooperativas en la prestación del servicio, cuáles son las normas aplicables, por qué las cooperativas pueden prestar el servicio de agua y por qué también algunas personas jurídicas, que son asociaciones, de derecho privado estructuradas al amparo de la ley de asociaciones, con base en el artículo 131 de la ley de aguas y con base en todos los postulados, básicamente el artículo 1, 3, 6 y 7 de la ley 4179, que es la ley de asociaciones cooperativas, están tratando de moverse hacia esa forma organizativa. ¿Verdad? Con eso termino y todos están perdonados.